Muy buenas tardes, somos el grupo número 4 y el día de hoy les estaremos presentando nuestro problema para el curso de Matemáticas para Ciencias de la Salud. Los integrantes son Segura Fernández Angeli Xiomara, Carreño Girón Dayana Maciel, De la Cruz Barahona Angélica, Muñoz Sotomayor Valery Camila, Ponce Pinau Miguel José. Nuestro problema es: en una universidad se seleccionó a un grupo de estudiantes de enfermería de octavo ciclo para realizar una entrevista, con la cual se realizaría un estudio sobre la relación entre las horas de sueño la noche anterior de uno de sus exámenes y su nota en dicho examen. Para eso se tomó la muestra de 2 estudiantes, que hemos recopilado su información en la siguiente tabla. Las interrogantes que vamos a resolver serán la número 1, que es identificar población, muestra, datos y variables. La número 2, que es calcular media, mediana y moda de la nota del examen. La número 3, que es elaborar una tabla de frecuencia absoluta y relativa para métodos de estudios. La número 4, que es elaborar una tabla de frecuencias agrupadas para horas de sueño. Y la número 5, que es hacer una interpretación breve sobre la relación entre horas de sueño y las notas. Soy la alumna Dayana Maciel Carreño Girón y les estaré explicando la interrogante número 1, que es identificar población, muestra, datos y variables, además del tipo de variables. Nuestra población es estudiantes universitarios de enfermería del octavo ciclo. Nuestra muestra serían 12 estudiantes. Nuestro dato podría ser horas de sueño, al igual que sexo, que se divide entre femenino y masculino. También método de estudio, que tenemos entre solos y los que trabajaron en grupo. Y las notas de exámenes. Las variables que tenemos son horas de sueño, que es una variable cuantitativa continua. El sexo, que es una variable cualitativa nominal. El método de estudio, que es una variable cualitativa nominal. Y nota de examen, que es una variable cuantitativa continua. Hola, profesor. Mi nombre es José Miguel Ponce Pinao. Hoy voy a presentar la pregunta 2 o el problema 2, que es calcule la media, mediana y la moda de la nota del examen, datos no agrupados, que cuenta de 3, A, B, C. Y la primera sería calculamos la media, que su fórmula sería media igual suma de todos los valores entre la cantidad de valores, que sería 72, 85, 90, 60, 95, 75, 80, 55, 88, 82, 65 y 92, que sumado todos esos datos nos da 939 y la cantidad de datos sería 12, que sería igual 78,25. Ahora vamos con la segunda, que es calculamos la mediana. Su datos es el número central entre todos los valores. Si hay dos números centrales, se emplea la siguiente fórmula: x1, x2 sobre 2. Ordenamos todos los datos que ya anteriormente nos dieron, de menor a mayor, y en el centro, como se dice mediana, agarramos los dos números, 80 y 82, lo dividimos entre 2, que ahorita nos da 81. La mediana sería 81. Ahora calculamos la moda, que es el valor que más se repite. Si no hay valor que se repita, no hay moda. Acá los datos de menor a mayor, y podemos observar que ningún valor se repite, así que por ende no hay moda. Buenas noches, mi nombre es Angélica Benita de la Cruz Barahona. Continuando con la exposición, me toca la pregunta número 3, que es la elaboración de las tablas de las frecuencias absolutas y relativas para el método de estudio. Los métodos registrados son frecuencia absoluta representado por FI, que es el número de veces que repite el valor de la variable. En el caso de los intervalos, es el número de observaciones comprendidas en cada intervalo. Tenemos lo que es la frecuencia relativa, HI, es donde hallamos de dividir una frecuencia absoluta entre el número total de la muestra. Tenemos el grupo de estudiantes que estudiaron solos, que estos son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 9 y el 12, un total de 6 estudiantes. Y tenemos los que estudiaron de manera grupal, que están comprendidos por el 1, el 4, el 6, el 8 y el 10 y el 11. Igual son 6 estudiantes. En la frecuencia absoluta para el primer grupo tenemos que son 6 alumnos. Para poder hallar la frecuencia relativa, dividimos el 6 entre la muestra total, que es el 12, que nos da un resultado de 0,50.
Los que estudiaron de manera grupal, igualmente en la frecuencia absoluta son 6 alumnos. Igual dividimos 6 entre 12, el tamaño de la muestra, que también nos va a dar 0.50. Vemos que en la frecuencia relativa siempre el valor que se va a dar es 1. Tanto los alumnos que estudiaron de manera grupal como los que estudiaron solos dan un total del 100%, donde podemos interpretar que la muestra se divide en partes iguales para el grupo de estudio grupal y para los que estudiaron de solos. Soy la alumna Xiomara Angelina Segura Fernández, quien va a explicar la pregunta 4. En el ejercicio nos pide elaborar una tabla de frecuencias agrupadas para las horas de sueño. Primero debemos organizar los datos en intervalos para resumirlos de forma ordenada. Primero tenemos que calcular el rango. Se calcula restando el valor máximo menos el valor mínimo. Reemplazando, rango es igual a 9 menos 4, que sale 5. Para encontrar el número de intervalos, usamos la regla de Sturges, que se aplica así. K es igual a 1 más 3.322 logaritmo n. Como hay 12 datos, reemplazamos K es igual a 1 más 3.322 logaritmo 12, que saldría 4.5, y lo redondeamos, que saldría 5. Entonces, para poder encontrar la amplitud, se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos. Recuerda que el rango salía 5 y en los intervalos también saldría 5. Entonces, dividimos 5 entre 5, saldría 1. Por eso cada intervalo abarca una hora. Ahora pasamos a elaborar el cuadro. Primero se calcula los intervalos como el rango va desde el 4 hasta 9 horas. Y ampliando la regla de Sturges, se decide usar 5 intervalos con una amplitud de 1 hora cada uno. Así los intervalos quedarían cerrado 4,5 abierto, cerrado 5,6 abierto, cerrado 6,7 abierto, cerrado 7,8 abierto y cerrado 8,9 abierto. En la segunda columna está la marca de clase, la cual para obtenerla se tiene que hacer mediante una fórmula, mediante la suma del límite inferior más el límite superior entre 2. Por ejemplo, el intervalo cerrado 4,5 abierto tiene que ser sumado 4 más 5 entre 2, que saldría 4.5. Y así sucesivamente con los demás intervalos. Luego tenemos la frecuencia absoluta, que indica cuántas personas pertenece a cada intervalo. Por ejemplo, una persona duerme entre 4 y 5 horas. 2 personas duermen entre 5 y 6 horas. Y otras 2 entre 6 y 7 horas. 3 entre 7 y 8 horas. Finalmente, 4 personas duermen entre 8 y 9 horas. En total son 12 personas. En la siguiente columna se suma el primer intervalo que tiene una persona, luego el siguiente intervalo que se suma 2 y queda 3. Después se suma 2 más y da 5. Luego se suma 3 y da 8. Y finalmente se suma 4 y llegamos al 12, que es el total de personas. En la columna de frecuencia relativa se utiliza la siguiente fórmula. Se divide la frecuencia absoluta entre el total de datos. Por ejemplo, 1 entre 12, que saldría 0.083. El siguiente es 2 entre 12, que saldría 0.167. Y así mismo, sucesivamente. En la siguiente columna se suma todas las frecuencias relativas, es decir, 0.083 más 0.167 más 0.167 más 0.25 más 0.333, que da como resultado 1. En la última columna, llamada HI porcentaje, se muestra la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Para obtenerla simplemente se multiplica cada valor de la frecuencia relativa por 100. Por ejemplo, si la frecuencia relativa es 0.083, la multiplicar por 100, obtenemos 8.3, asimismo sucesivamente. Hola, mi nombre es Valeria Muñoz y yo les voy a presentar el problema 5. En este problema analizaremos si dormir más o menos influye en las notas de los estudiantes. Se evaluó a 2 alumnos, registrando cuántas horas durmieron y la nota que obtuvieron en un examen. Al revisar los datos, se observó que quienes durmieron 4 horas sacaron una nota de 55, lo que equivale a un promedio de 55. Ahora, los que durmieron 5 horas sacaron una nota de 60 y 65, a lo que equivale a un promedio de 62,5. Esto lo hallamos sumando los dos datos y dividiéndolos entre 2, porque son solo 2 datos. En cambio, los que durmieron entre 8 y 9 horas tuvieron notas altas, entre 89 y 93,5. Esto muestra de manera
que a medida que aumentan las horas de sueño también mejora el rendimiento académico. Por lo tanto, se puede decir que existe una relación positiva entre las horas de sueño y las notas. Dormir lo suficiente ayuda a concentrarse mejor y a obtener mejores resultados en los exámenes. Gracias.